porque la migración, yo siento que esto no va a parar. En México existen realidades difíciles. Una de ellas es el famoso Tren de la Bestia, que lleva mercancías atravesando el país de sur a norte, siendo una de esas mercancías personas. Personas en busca del sueño americano que lo dejan todo atrás, afrontando un viaje de casi 3.000 kilómetros lleno de riesgos y peligros. En este episodio acompañaré a un operativo nocturno de las autoridades de Veracruz, además de tratar de entender a través de los propios migrantes y las patronas, unas mujeres que los ayudan, por qué hacen lo que hacen. En el episodio anterior llegué al estado de Veracruz, donde al empezar a recorrerlo me percaté de una mayor presencia policial que concordaba con la tensión que se respiraba en el ambiente. Bueno, pues este debe ser, ni más ni menos, el lugar por el que pasa el Tren de la Bestia. En Latinoamérica hay muy poquitos trenes y suelen ser de mercancía, solo que en este una de las mercancías son las personas. Estamos ya muy cerca del lugar de las patronas y viniendo por una vía alterna. Se respira un aire un poco tenso en el ambiente, la verdad. Mira que a mí el radar no se me activa tan fácilmente, pero es algo que percibo. Hola, buenas. Quieto, parado. Una pregunta, ¿sabes dónde es el lugar de las patronas? Aquí adelantito, ahí está la barra rosada. ¿En la rosada? Vale, muchas gracias. Hasta luego. Que no soy vuestro enemigo, ¿eh? No soy vuestro enemigo. Las patronas, ni más ni menos. Uy, pero aquí ni nadie, ¿no? ¿Qué? ¿Sabes si hay alguien dentro? Es que están hasta dentro del comedor. Ah, ¿y si me meto con la moto los perros no me atacan? No sé. Tienen toda la pinta que me van a atacar. Uy, sí, ¿no has visto? Me voy a abstener. A ver si sale alguna de ellas. Uy, que son más. Claro, ahora que soy más te envalentonas y vienes a por mí, ¿no? Hola. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Puedo pasar? ¿Qué se le ofrece? Es verdad que no os he explicado quién soy ni nada. No, bueno, pues que hace mucho tiempo vi la labor que aquí se hace y me encantaría poder documentar la labor de las patronas. Me llamo Agustín, soy de España. Ah, hola Agustín, mucho gusto. Un placer, soy vuestro amigo. Soy vuestro amigo. Las patronas son un colectivo de mujeres voluntarias de Amatlán de los Reyes, Veracruz, que desde 1994 alimentan y asisten a personas migrantes que viajan a bordo de la Bestia, el tren de carga que cruza México de sur a norte. Estas mujeres, cada vez que pasa el tren, lanzan paquetes de comida y agua para que los migrantes puedan tener un poco de alivio en su travesía hacia Estados Unidos. Subsisten mediante donaciones de particulares y sobre todo mediante el corazón gigante que cada una de ellas tiene. Somos un grupo de mujeres que ayudamos a los centroamericanos. Bolsitas de comida, bolsitas de arroz, de frijoles. Y todavía se les endulza la vida con unas 2 paletitas. Y ya cuando viene el tren, pues se sale a entregar a las vías. Para salir corriendo a entregarle a nuestros hermanos migrantes. Hay que correr. ¿Sí? Para que podamos alcanzar el tren, porque luego pues sí hay unos que sí le meten mucha velocidad. Son personas que van subiendo en ese tren por una necesidad, porque no vienen por gusto en ese tren. Por eso, porque no hay trabajo en mi país. Vivimos en un país donde no se conoce la ley. Casi el país está controlado por las maras. Y pues viéndolo bien, todos somos migrantes, porque de una u otra forma salimos de nuestro lugar. Todos somos hermanos, hijos de Dios, ¿no? Sea chaparro, moreno, alto, güero, lo que sea, pero son sus hijos. Todos valemos lo mismo. Aquí no tenemos que haber distinción de ni raza, ni color, ni piel. Ellos vienen sufriendo. Ser migrante es muy duro. Lo venimos escondiendo de las autoridades, de migración, de que los agarre un grupo criminal. Venimos huyendo de todo. Me asaltaron. ¿Te quitaron todo? Sí, todo, teléfono, todo. Sin poder hablarle a mi familia, imagínate. Sin comunicación, sin nada. Y triste. Durmiendo en el monte, en las calles, en los parques, caminando mucho. Caminar y caminar. Ando empollados los pies. Entonces aquí cuando llegan, pues uno trata de darles una palabra de consuelo, de amor, de seguridad. Me sale de mi corazón. Que no se sientan solos, que aquí, llegando acá,
somos una familia, que aquí tienen un hogar. Un hogar en el que había un caso especial. Una migrante de Guatemala se había quedado atascada en México tras ser interceptada en un bus de casi 150 personas en el que dio a luz a su bebé. Para regularizar su situación y poder volver a su país, aquel día habían venido el cónsul guatemalteco y un alto cargo de migración, a quien solicité poder acompañar en uno de sus operativos nocturnos, lo cual, sorprendentemente, me fue concedido. A medianoche fui recogido por las autoridades de migración, quienes me llevaron a toda prisa a la ciudad de Orizaba, ya que el tren estaba por llegar. Uno de los principales problemas, según me contaron, es que la empresa ferroviaria a menudo no proporciona con exactitud los horarios de los trenes. ¿Qué vamos a hacer? Un despliegue a lo largo de las vías férreas, ir invitando a los extranjeros a que desciendan del tren. El miedo a veces toma forma de violencia. Por ello, se organiza un operativo mixto de las autoridades de migración con unidades armadas de fuerza civil con el objetivo de brindar seguridad ante posibles ataques, pues según me relataron, no siempre los migrantes se entregan de forma pacífica. Algunos van armados, traen machetes. Es peligroso porque hay extranjeros que vienen muy violentos, nos pueden pegar con piedras, con palos y en el peor de los casos con machetes o cuchillos. ¿Y cuando ellos demuestran actos violentos? Es necesario ocupar la fuerza. No toda la gente que viene ahí arriba viene exactamente por buscar trabajo. Ya hemos tenido muchos casos de gente que está en pandillas, en diferentes situaciones en sus países, vienen huyendo a veces porque son buscados, precisamente por eso viene la seguridad. Todo conforme a derecho, no voy a llegar y apuntarle a la cara. Bajo la luz de una luna llena de esperanza, rugiendo como hambrienta de brazos y piernas, llegó lentamente la bestia a la estación de Orizaba, dando comienzo así el operativo. Los migrantes que se suben a la bestia corren muchos riesgos, desde maltratos, secuestros, robos, extorsiones, hasta mutilaciones o incluso muerte por quedarse dormidos y caerse del tren. De esta manera, el tren de la bestia se convierte en un escenario donde se manifiestan algunas de las peores sombras del ser humano. Es el rescate de las personas extranjeras que viajan en el tren. Se revisa el tren que no lleva extranjeros, allá hay 3. El tren representa un riesgo para todos ellos. Durante todo el trayecto hay grupos armados. Vienen sufriendo diferentes situaciones, desde secuestro, extorsión. Pues siendo mujeres corren muchos más riesgos. Entonces la labor es evitar que pasen por esas situaciones. Rescatarlos para que no mueran en el camino. ¿Nacionalidad, hijo? De 500.000 migrantes que se suben al tren cada año, solo un 15% llega a destino tras 3 meses de viaje. Además, 7 de cada 10 mujeres migrantes que pasan por México son violadas en algún punto del recorrido. Aparenta ser fácil decir nada más me subo, pero tiene muchas conexiones. Pisas algo mal, alguna conexión, una muela, y puedes perder hasta una extremidad ahí arriba. ¿Qué es para ti lo más triste y difícil de todo esto? Los niños. Prácticamente son niños solos. 9 añitos, solito, y la persona que supuestamente los guía los deja abandonados. Bajamos a los extranjeros y traen a sus bebés, a sus niños. Tienen que aguantar todo el trayecto del tren, lo que les pase, por una mejor vida. Y pues parte de una experiencia fue cuando bajamos y el niño se puso a llorar, dijo, ya no llegamos a Estados Unidos, ¿verdad, papá? Ya no llegamos. Hay 2 formas de mirarlo. Su sueño acaba de ser truncado o, sin saberlo, les acaban de salvar la vida. Prácticamente se suben con un sueño y al final puede terminar en ese proceso con su vida, ¿no? A mí sí me da mucha tristeza, porque no todo lo que viene en el tren es malo, así como vienen maras, también viene gente que trae un sueño. Para ellos es como el sueño americano, ese sueño ahí se quedaría truncado. Pues miren, por necesidad, por tener una mejor oportunidad de vida, muchos migran por amenazas. Si tu país no te puede proporcionar la seguridad que tú necesitas para ti y tu familia, es lógico que la gente va a buscar
otro país que puedas dormir tranquilo y que tu familia pueda dormir tranquila. ¿Te sientes mal a veces por hacer tu trabajo? Sí, siento feo, pero si se ponen en nuestros zapatos y ven la realidad de las cosas, creo que lo que mejor les puede pasar a veces es bajarlos del tren y retornarlos por el riesgo que corren en el largo camino que llevan. ¿Cómo se está dando hoy el operativo? Favorable, no hay ningún lastimado, todo se está haciendo de manera ordenada. El rescate en total es de 22 extranjeros, 19 adultos masculinos de Honduras, una femenina de Honduras y 2 personas de Venezuela. Si requieren su repatriación voluntaria, nosotros lo trasladamos, los apoyamos. Si requieren asistencia médica, se les brinda los primeros auxilios o asesoría jurídica. Y si quieren el beneficio del refugio, se pueden quedar en México. Esta noche fueron 22, pero la media de rescatados son 60, en trenes que suelen traer 200 o 300. Le vamos a dar agua, atún y galletas. Esta historia se repite todos los días desde hace décadas. El migrante queriendo llegar, la autoridad teniendo que aplicar la ley y las patronas ayudando como buenamente pueden en una situación que no parece tener fin. La migración siempre ha existido y siempre va a existir. Siempre vamos a buscar algo mejor. Realidades del mundo. Realidades reales. Antes de despedirme y continuar con el viaje, me sumergí un poco más en el sentir de los migrantes y de las patronas. ¿Cuántas veces has intentado hacer este viaje? 5 veces ya. Hay que darle para arriba. ¿Tú estás convencido de que llegas? Sí, esta vez sí. Esta es la buena, como dicen algunos. ¿Por qué crees que merece la pena arriesgar la vida para llegar a Estados Unidos? Por mi familia. Primero mi familia, mi mamá, mi papá, mis hermanos y mi esposa, mi mujer. Hermano, a mí me produce mucha admiración lo que hacéis. Es una aventura en mayúsculas con un resultado incierto. Pues sí, es una aventura, como dices tú. Que tengas fe, que tengas confianza y fortaleza para llegar hasta el final. Sí, es que a veces se pone triste uno. Bernat, ¿qué es para ti lo más injusto de toda la situación que se vive con los migrantes? El atropello a ellos, porque son seres humanos y van por una necesidad. Como todos, somos personas con espíritu y corazón. Y nosotros creemos en Dios. Él no puso barreras en esta tierra. Él amó a todo el ser humano porque son personas como todos, de cualquier raíz, de cualquier país, sea güero, sea blanco, sea moreno, que también a veces está por una necesidad allá en Estados Unidos. No están por gusto, están porque van a trabajar, a ganarse su, como dicen, el pan de cada día. Porque la migración, yo siento que esto no va a parar, va a seguir. Porque el día que se pare la migración es porque los presidentes de cada país, de cada trinchera, hagan algo por su gente. El día que los gobiernos piensen con la cabeza, ese día se acabará la migración. Pues yo también tengo un hermano en Estados Unidos. Y por eso estoy aquí. Porque a mi hijo lo tienen allá y lo agarró, lo apapachó una familia. Y es lo que espero hacer yo aquí con las personas que lleguen acá. No ser servida, sino servir. Pues nosotros, mientras Dios nos dé vida, siempre estaremos ayudándolos en lo que se pueda. Muchas gracias por su labor, Berna, y la de sus compañeras. Toda mi admiración para su trabajo y bondad. Y si también despierta la admiración de ustedes, pueden tanto hacer voluntariado con ellas como donaciones a través de esta cuenta de PayPal. Lo que tú siembras es lo que vas a cosechar. ¿Cuál es tu sueño, Denis? Pues tener mis propias cosas, como por ejemplo mi casa, un pedacito de tierra tan siquiera, para trabajarla. Mi sueño, trabajar duro, esforzarnos duro para poder sacar adelante nuestra familia. Esas son las intenciones. Y con tal de tenerlo, ¿estás dispuesto a todo? Ojalá dentro de muchos años me puedas poner un comentario en este vídeo diciéndome: Agustín, lo conseguí. Pues así va a ser, primeramente Dios. Buen camino y que estas vías te cuiden. Gracias. Que el camino esté abierto, despejado y que vaya todo tranquilo y llegue a buen puerto. No hacemos nada en esta tierra. Estamos de paso. Como dice el dicho, arrieros somos y en el camino andamos. Llevo caminando más de media vida, allá donde el viento de mi alma pida. Parce, no pa' todo vale igual el pan. Levanta la mirada que ahí están los que moran lo más, los que no computan, que no importan. Periferia, esta radio da de un garbeo, reo
¡Hasta luego! ¡Qué maravilla de lugar! Julia, que espero volver a verte, que eres una persona maravillosa, llena de amor. Nunca pierdas esa sonrisa increíble que te caracteriza. Muchas gracias por tu labor, de verdad. Necesitamos más gente como vosotras en el mundo. Y gracias por todos esos frijoles. Me han dado un poquito de gases, pero eso es porque la flora bacteriana está haciendo lo que tiene que hacer. Buen viaje, cuídate. Gracias, hasta luego. Chao, chao. Si mueren blancos es noticia. En villas y favelas estadística. Proyecto voz de los que no la tienen. Hazlo tú si puedes con mirada crítica. Ahí va, bueno. Este fue el casco que me salvó la vida. Adelante. Vámonos. ¡Hasta luego! Periferia, extra radio, dame un garbeo. Las famosas vías por donde pasa la bestia. Uy, creo que por allí viene el aguacero, Denis. A ver si nos libramos. Esto no es el tren, pero también tiene su peligro. Cuando cae duele. A veces me pongo triste cuando veo historias condenadas a repetirse. Porque persiste el enquiste. Todo pájaro insiste en buscarse el alpiste. ¿Qué me dijiste que hacías tú en Honduras? ¿A qué te dedicabas? Campo, nada más. Labores de campo, ¿no? Vivir cada día con hipocresía restaría alegría, sumaría fiebres frías. En mi travesía vi que la peor patología es la membresía de la indiferencia. Bueno, recordemos que tenemos dos manos los humanos. Una para el acelerador y otra para ayudar a los demás. Estoy trayendo a Denis a hacer un par de recados antes de irme. La historia de Denis es compleja porque va en su 5º intento. Hay gente que va incluso por el 8º. Gente, por supuesto, que nunca lo logra. Cerca de Palenque lo asaltaron a él y a sus compañeros y le quitaron todo, hasta los zapatos. Lo único que salvó fue el pasaporte. ¿Cómo no traerle, al menos al Oxxo, a que haga sus gestiones? Hermano, que te quiero... que empatizo mucho con tu historia. Admiro mucho el valor que tienes para hacer lo que haces, que te deseo el mejor de los ánimos, la mejor de la fortaleza y tírale para adelante, compadre, que vas a llegar y vas a poder cumplir tu sueño. Y como la vida a veces te quita y otras te da, y sé que te asaltaron hace poquito tiempo y te quitaron todo, pues que esta sea una de las que te da, para que te puedas comprar el nuevo teléfono, compadre, te puedas comunicar con tu familia. Gracias. Cuídate mucho y que vivan las baleadas. Hasta luego. Por quienes no pudieron, por quienes se engancharon y se consumieron, por quienes desplazaron, emigraron, nunca más volvieron. Muchos lo intentaron, pero no lo consiguieron. Y ahora, con esta lluvia veracruceña, me voy hacia un destino incierto. Eso es así, querida tribu. La vida a veces te da y a veces te quita. Estamos en esa desde que nacemos hasta que morimos. Córdoba y Puebla. Hacia allá vamos. Gracias a Matlán por todo lo que me has enseñado. He aprendido y recordado que hay que dar una y otra vez las gracias de estar vivo, las gracias de poder comer y las gracias de poder elegir. Ay, mira, esto creo que me equivoqué. Y la gracia de equivocarse y rectificar. Los nadies, los hijos de nadie, los dueños de nada, que no son, aunque sean, que no hablan idiomas, sino dialectos, que no profesan religiones, sino supersticiones, que no hacen arte, sino artesanía, que no practican cultura, sino folclore, que no son seres humanos, sino recursos humanos, que no tienen cara, sino brazos, que no tienen nombre, sino número, que no figuran en la historia universal, sino en la crónica roja de la prensa local. Los nadies, que cuestan menos que la bala que los mata.